Bueno, quería yo decirles hola a todo el mundo, soy Chris Tran, soy la directora ejecutiva y quiero darles la bienvenida el día de hoy a este programa que tiene que ver con desarrollar un programa de prevención para manejo del calor en el área de construcción. Este programa va a ser compartido a través del correo electrónico con todos los que se registraron y en nuestra página. Este webinar es una discusión sobre todo y entonces vamos a estar escogiendo las preguntas que recibimos durante el proceso de registro para este propósito. Con toda libertad pueden también agregar preguntas en el chat. Todo esto parte de un reporte que se publicó sobre la administración del área de la construcción para manejar cuestiones de prevención. Se encontró en una encuesta que se hizo que muchos contratistas habían considerado de una forma seria el alto nivel de calor que se ha reportado últimamente. Se ha reportado que varias gente ha estado siendo afectada negativamente por esto en los últimos 3 años y la mitad de las entrevistas muestran que también se han tratado de implementar cambios para poder manejar este tipo de cosas. Y en general, se recomienda el uso de sombras, agua, ventiladores, pero también se puede tener a la mano equipo de protección personal. Sin embargo, este tipo de medidas adicionales no están disponibles universalmente, por lo cual es muy importante identificar a los trabajadores que sufren de estas olas de calor para ver qué se puede hacer al respecto. Entonces, vamos a escuchar una presentación de Ryan Paparelli, especialista de salud y seguridad, y de Gavin West, que está a cargo de investigación en áreas de salud. Luego también Kathleen Dobson va a estar con nosotros del área de construcción y John Williams, un especialista que trabaja con el laboratorio de protección eh, por NIOSH. Entonces, no sé si quieren comenzar y compartir sus diapositivas. Empezamos con Mr. Ryan. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí podemos. Bueno, estamos viendo la vista del presentador. ¿Está mejor así? Sí, así está mejor. Perfecto. Entonces, hola a todo mundo. Quisiera yo iniciar diciendo muchas gracias al equipo de CPWR por invitarnos a hablar de un tema tan importante. Este webinar no podría venir en un momento más oportuno. Millones de gentes, incluyendo trabajadores, están teniendo que enfrentarse a temperaturas cada vez más altas. Estas olas de calor son cada vez más altas y duran más tiempo. Y este tipo de olas pueden afectar a los trabajadores de diferentes formas. No solamente pueden tener enfermedades relacionadas con el calor, sino que esto les puede afectar a largo plazo. Esto se relaciona también con mayores faltas al trabajo y, y pérdidas económicas. Hay distintos signos y síntomas que se relacionan también con una falta de estar en buenas condiciones físicas. Sin embargo, es difícil reconocer estos síntomas tempranamente. Los trabajadores que trabajan interiormente y exteriormente están afectados o son afectados por el calor. Y esto puede afectarse más debido al tipo de equipo que se utiliza o tipo de ropa. Todo esto nos ha llevado a encontrar mayores muertes relacionadas con el calor. Entonces tenemos que el calor mata más gentes que huracanes y tornados, lo cual es bastante sorprendente. Un calor extremo causa ataques cardíacos, problemas respiratorios y cardiovasculares. Se dice
que puede aumentarse las muertes a un nivel de 3.500 a 27.000 muertes extra por año. Y al revisar esta lista, podemos ver que las enfermedades son cada vez más graves. Todo esto se relaciona también con confusión, náusea y vértigo. Pero cualquier síntoma es importante y debe de considerarse. Entonces podemos tener desde calambres relacionados con el calor, eh, erupciones en la piel, síncope, cansancio y obstrucciones cardiovasculares. Obviamente hay medidas preventivas. No estaríamos aquí si no fuera el caso, pero no importa dónde estén ustedes y dónde estén viendo esto, sí vemos que hay mucho calor por todos lados y muchos de nuestros trabajadores trabajan en zonas y en condiciones intensas. Entonces es muy importante y fácil implementar el tener agua cerca. Hay que tomar de 8 onzas cada 4 a 8 horas y no tomar de preferencia alcohol o bebidas energéticas. También debemos de tener pausas que se den en una área fresca o con sombra. Tener un plan de aclimatización es muy importante. Muchas de las muertes se dan después de la primera semana de trabajo porque los trabajadores no se han aclimatizado al calor. Así es que esto siempre es una de las cosas importantes. Porque si podemos introducir un plan de aclimatización tempranamente, podemos ayudar a los trabajadores a que se adapten mejor al calor y puedan trabajar por más tiempo o trabajar el tiempo que puedan. Y este tipo de planes de aclimatización funcionan mejor cuando se adaptan a las gentes, se adaptan a la gente involucrada, a los procesos de trabajo y a los lugares. Y es importante tener un sistema de colegas también, porque hay veces que los trabajadores están trabajando solos o con una o dos gentes. Si estos trabajadores son entrenados, están entrenados para reconocer síntomas de exceso de calor, entonces se pueden apoyar unos a otros, pueden decirle al otro, y sabes que no te ves bien y reportarle esto al supervisor. También es importante tener un sistema para evaluar posibles riesgos. Aquí tenemos una lista de distintos estándares que se manejan a nivel federal. Estos son los estándares más protegidos en todo el país. Sí tenemos uno en Minnesota que solamente se aplica a condiciones internas. Colorado tiene otros y Oregon y Nevada también proponen sus propios lineamientos, pero el que más se utiliza es el de California. Y bajo OSHA sí tenemos un estándar de prevención, pero todavía se está revisando. Y hasta que no se revise completamente, se puede uno apoyar en la regla general de cumplimiento. Si ustedes son un empleador y están trabajando fuera de los estándares federales, pueden revisar ENP y este les puede indicar los lineamientos básicos de un plan para prevención y manejo del calor. Hay otras entidades que también emiten sus lineamientos bajo NACOSH. También tenemos lineamientos, ha habido muchas discusiones allí y entonces tenemos mucho trabajo que se está dando. Tenemos distintos lineamientos posibles, aunque no hay uno federal actualmente. Pero OSHA realmente está tratando de empujar las cosas para mejorar las condiciones. Pero muchos estados también están trabajando para desarrollar sus propios lineamientos. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de hablarles este día y le paso el micrófono de regreso a Chris. Muy bien, Gavin, sigues tú. Gracias. Vamos a ver. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿No está en modo de presentación? Ahora sí. Muy bien. Entonces, yo solamente quiero cubrir un poquito más de información general antes de
que comencemos con las preguntas y las respuestas. Entonces, quiero hablar un poquito sobre la terminología clave, dar un poquito más de información sobre los efectos del estrés relacionado al calor. Y entonces aquí tenemos dos definiciones que a veces veo que se confunden o que se utilizan de forma distinta. Por eso las quiero subrayar. Son tomadas del glosario de NIOSH relacionado con la exposición a ambientes calurosos. Tenemos estrés de calor y esto se relaciona con la cantidad neta de carga de calor a la cual está siendo expuesto una persona. Y esto se puede deber a factores ambientales, al tipo de vestimenta, a si se está haciendo ejercicio o no, etcétera, al nivel de calor ya almacenado en el cuerpo, etcétera. Y luego tenemos el esfuerzo de calor y esto se relaciona con la tendencia del cuerpo a regularse, autorregularse y tratar de adaptarse a, a los incrementos del calor. Y entonces podemos ver que la gente suda, que la piel se pone más caliente, etcétera. Entonces, una cosa es el estrés y el otro, el esfuerzo, es cómo respondemos. El esfuerzo al calor tiene que ver con cómo responde el cuerpo propio. Y los resultados pueden tener que ver con la muerte o con daños permanentes si no se reconoce tempranamente los signos y si no se da tratamiento pronto. Así es que esto es muy importante. También s- sabemos que el sudar eh, puede ser de dos tipos. Uno es la sudoración normal y la otra es la excesiva, que se da muchas veces en el caso de los trabajadores. También puede haber un cambio en el estatus mental, por ejemplo, puede haber delirios, confusión. Esto realmente es una forma clave en la cual se puede identificar problemas relacionados con el calor. Aquí tenemos una infografía que muestra los riesgos y en el área de construcción los riesgos debidos al calor son muy importantes. Se desarrolló un estudio en el cual yo formé parte y estos comenzaron en 1992. Aquí tenemos datos más actualizados. Se actualizaron en el año 2020. Pero pueden ver aquí que en el área de construcción tenemos más de un tercio de muertes relacionadas con el calor. Y luego también tenemos un factor eh, humano. Y esta información fue compartida conmigo y tenemos la historia de dos personas, dos hombres hermanos que trabajaban en el área de construcción en techos y uno de ellos murió. Y entonces nos compartieron su historia sobre cómo fue todo esto y qué significa perder a un hermano en el área de trabajo y cómo él se preocupa de que él podría ser el siguiente. Entonces, lo pueden leer si quieren o pueden escucharme a mí, pero para mí fue algo muy impresionante escuchar a esta persona comentar su historia. También hemos visto que el calor puede disparar distintas condiciones ya existentes como problemas cardiovasculares, problemas de infecciones, problemas de fallas renales, de hiperglicemia. Y estas son cosas en las que no pensamos normalmente, como problemas psiquiátricos, cuestiones como suicidios. También tenemos malos resultados en cuanto a eh, nacimientos. Muchas de esta información viene de estudios que revisan las admisiones en los hospitales en días en los que hay niveles de calor extremo. Y entonces podemos ver cómo se aumentan cierto tipo de enfermedades, condiciones. Los estudios también están investigando exposición al calor como algo que contribuye importantemente a la etiología y desarrollo de problemas renales. Entonces se hipotetiza que
Este tipo de exposiciones frecuentes y continuas afectan a los riñones negativamente. Esto lo han investigado varios investigadores. Y aquí no muestro a una persona que esté trabajando porque esto se puede ver en distintas áreas, en distintas condiciones. Las temperaturas más altas también se asocian con el potencial de mayores accidentes. Este es a partir de un estudio que se dio en California, donde se estimó que las temperaturas más altas eran responsables de 20,000 accidentes por año, por ejemplo, caídas, y se encontró que arriba de 100 grados Fahrenheit tiende a haber un aumento de 10 a 15% en riesgos de accidente, en el riesgo de accidentes. En una conferencia que se dio recientemente, también se vio como esto se ha verificado en Washington. De hecho, ellos están tratando de publicar resultados similares. También la pérdida de productividad ha causado alrededor de pérdidas de 98,000 millones de dólares anualmente. Así es que realmente hay muchos beneficios si podemos proteger a los trabajadores, además de que es lo correcto, lo que se debe de hacer. Y hay que saber entonces administrar adecuadamente el estrés relacionado con el calor. Aquí tenemos ciertos lineamientos. Todos son listas de verificación. Uno tiene que ver con una lista diaria de verificación y la otra tiene que ver con cómo se administran los distintos elementos del calor. La primera, que es muy pragmática, tiene que ver con identificar a las personas, ver si son competentes o no, hacer un análisis de los probables riesgos y luego revisar las condiciones de las plantas, ver la aclimatización. Y estas son todas condiciones disparadoras que pueden suscitar problemas, dar entrenamiento también, entrenar respecto a que la gente sepa identificar estos riesgos. Y esto es muy importante porque aun y cuando tengamos un buen programa, no todo es a prueba de riesgos o pruebas de errores 100% todo el tiempo. Entonces, es muy importante entrenar a la gente. Y la otra cosa es tener una lista de verificación diaria. Aquí tenemos una lista establecida jerárquicamente y no estoy poniendo aquí todo. De hecho, tenemos una lista de verificación más larga, pero tenemos lo básico para que la persona pueda revisarla, refrescar su memoria, revisar el área y pueda pensar qué es lo que se puede necesitar o no. Arriba tenemos las cuestiones que protegen más y abajo las que menos. Y luego, ¿qué vamos a hacer si tenemos una emergencia, por ejemplo? Bueno, con esto voy a dejar de compartir mi presentación y creo que podemos iniciar con la discusión. Muchas gracias, Gavin. Bueno, entonces sí, vamos a responder preguntas. Hay varias preguntas que tenemos aquí en las preguntas y respuestas. Así es que vamos a iniciar. Hay algunas aquí que tienen que ver con la planeación para prevenir las situaciones de exceso de calor. Y vamos a empezar aquí con Gavin. Tratar los problemas no es tan difícil. Lo importante para mí es la prevención. ¿Cómo podemos iniciar con estos programas de prevención? Yo creo que esta es una gran pregunta. Y sí, la prevención es clave. Así es que yo creo que el momento en el cual se debe de comenzar es siempre desde ahorita, pero hay que incluir un plan bien desarrollado antes de que inicie la estación de calor y entrenar a la gente. Como mostré, tenemos listas de verificaciones y este tipo de lineamientos son importantes para poder responder de forma pronta y diaria a las situaciones que se vayan presentando.
notando. Se han hecho una revisión de los procesos y de las condiciones generales y yo creo que referente a esta pregunta, también es importante considerar el nivel de los disparadores. Hay investigaciones o un estudio en particular por Moll y Teston, que estaba trabajando en la oficina médica. Ellos trataron de desarrollar o investigar lo que se llamaba la línea de muerte que se implementa o se considera en el ejército. Y se descubrió que todas las muertes se daban en un índice de 62 a 125 grados y la mayor parte de ellos se daban cuando el índice de calor estaba arriba de 80 grados. Así es que cuando se dan muertes, hay que considerar el nivel de esfuerzo físico, por ejemplo, aparte del calor ambiental, porque aun y cuando no haya un calor ambiental, pueden darse muertes por el calor. Hay otros tipos de enfermedades más suaves, digamos, que se relacionan también con el calor. Vamos a ver primero los casos más graves. Pero bueno, estos son los lineamientos de disparadores. Y en California se consideraron estos niveles. Ahí se considera un nivel, me parece, de 80 grados Fahrenheit. Ahí es cuando se deben de implementar líneas de prevención. Creo que en California también se estaban revisando los lineamientos básicos para sus estándares interiores. Y creo que ahí la barrera era de 82 grados. Finalmente, es mejor inclinarse más del lado de la prevención, aunque exageremos. Y realmente puedo decir que la respuesta a estas preguntas que me están haciendo es variable. No hay una situación ideal para todo, porque hay que considerar las particulares del lugar de trabajo, pero siempre es mejor tratar de implementar las mejores prácticas para su zona, revisar cuáles son los riesgos en el área y tomar decisiones en base a eso para tener un sistema de prevención. Gracias, Gavin. Quería yo hacer una pregunta corta que probablemente tenga una muy buena pregunta, y esta es para el doctor Williams. La pregunta es sencilla. ¿Por qué es tan importante la hidratación? Bueno, la hidratación es extremadamente importante porque, como se mencionó anteriormente en algunas de las presentaciones, una de las formas básicas en las que los humanos transferimos el calor al ambiente para poder mantener una temperatura interna estable es a través de la sudoración. Y lo que sucede entonces es que al sudar, esa agua tiene que venir de algún lado. El sudor generalmente es agua con algo de electrolitos. Y entonces, si viene de tus almacenes de agua, ese compartimento que es drenado inicialmente es del sistema cardiovascular. Entonces, el volumen de sangre comienza a bajar y al bajar el volumen de sangre, esto le causa un sobreesfuerzo al sistema cardiovascular. Es más y más difícil bombear o llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, una de las formas de evitar esto es tomar agua adecuadamente. Si uno comienza a tomar el agua prontamente, uno no tiene que esperar a decir, ¿sabes qué, híjole? Estoy completamente sediento, porque la sed no es un buen indicador del estatus de hidratación. Generalmente el lineamiento es tomar agua fresca. Si uno está haciendo ejercicio, aún si está sudando muchísimo, hay que tomar agua eh, fresca en un transcurso de 1 o 2 horas después de hacer ejercicio. Y después de esto se puede tomar bebidas de deportes que tienen electrolitos. No voy a comentar ninguna marca porque esto no es permitido, pero
Aun y cuando uno sí pierde algo de electrolitos al sudar, no pierde tanto en la primer semana de sudar mucho, primera hora de sudar mucho. Claro, después de esto uno puede comer una pizza con mucha sal, por ejemplo. Entonces, para dejar de o para reemplazar la sudoración hay que seguirse hidratando. Si uno se está deshidratando, puede llegar un punto en donde se comprometen las funciones cardiovasculares, entonces uno deja de sudar y aumenta la temperatura interna muchísimo más. Pero para poder continuar trabajando en ese ambiente, uno debe de poder seguir sudando. Yo he visto gente que ha trabajado hasta 12 horas en esos ambientes. En casos extremos, uno puede sudar hasta 3 litros. Entonces, uno tiene que reemplazar estos líquidos y siempre y cuando este reemplazo se dé, uno puede seguir sudando y puede reducir el esfuerzo o el estrés que se da en el sistema cardiovascular. Hay otra pregunta relacionada con esto sobre qué se puede tomar para rehidratarse. Pero tenemos aquí otra pregunta que es para Brian Cathy. Los presentadores han tratado ciertas vestimentas que puedan proteger a los trabajadores en condiciones de extremo calor. No hemos tenido mucha experiencia con vestimentas. Son sobre todo los trabajadores los que eligen su vestimenta o los que utilizan sus relojes para monitorear el nivel de calor y el nivel de sus pulsaciones. Pero hay un producto, y no voy a compartir el nombre, pero este puede monitorear las respuestas fisiológicas a través del día. Generalmente se puede poner en la parte superior del brazo con una banda elástica o con una banda de velcro, y se dice que nos ayuda a manejar la temperatura corporal o a monitorearla, y tiene un uso bastante preciso en comparación a otros procedimientos invasivos. Entonces, estamos revisando algunos de estos dispositivos como el de la banda elástica, porque te pueden decir tu condición tanto cuando están en condiciones de actividad física o sin actividad física. Se pueden utilizar en condiciones de mucho calor y en condiciones de bajas temperaturas. Nos pueden dar información sobre el nivel de actividad, sudoración y ritmo cardíaco. Sin embargo, hay preocupación sobre si el monitoreo de este tipo de datos fisiológicos realmente es un monitoreo médico. No hay una zona gris aquí. Muchos de estos dispositivos no están siendo regulados por la FDA. Entonces, si realmente estás utilizando estos dispositivos y estás recolectando datos, en primer lugar, tienes que tener mucho cuidado con la seguridad y confidencialidad de los empleados y de los trabajadores. Hay que asegurarse de que esta información puede rastrearse a través de un periodo de tiempo largo, porque la gente puede llegar contigo en unos cuantos años y te pueden decir, sabes que yo en junio, por ejemplo, terminé en el hospital, porque había mucho calor y por eso no llegué al trabajo. Y debemos de poder tener estos datos a la mano para apoyar este tipo de situaciones. Pero al usar estos dispositivos, uno inadvertidamente podríamos decidir, por ejemplo, que la temperatura de una persona es demasiado alta y a lo mejor este dispositivo no está haciendo una lectura adecuada, porque no está haciendo una lectura de la temperatura interna, sino externa. Yo estoy de acuerdo con esto. Hemos escuchado, visto distintos dispositivos, sobre todo donde estamos en DC. Hemos hablado con distintos contratistas, distintos miembros, y encontramos algo similar.
Mucha gente está haciendo un rastreo de la situación fisiológica o es el teléfono celular el que lo hace. Y no podemos decir que un dispositivo sirve para todos. Hemos visto que hay algunos dispositivos que son de un uso que solamente sirven para la sudoración, son como parches, pero todo esto tiene que ver con la privacidad de los trabajadores y entonces es importante nada más saber que lo están utilizando para la situación adecuada. Gracias. Y para seguir con esto, una pregunta para Gavin sería, ¿estás tú familiarizado con cualquier dispositivo biométrico como Apple Watch que puede monitorear la temperatura de una persona? Sí, creo que hay muchos dispositivos afuera, como ya se mencionó por Kathy Bryan. Una información importante es validar. Kathy mencionó que algunos de estos dispositivos dicen que miden adecuadamente la temperatura física. Y decir esto es algo grande cuando uno habla sobre el sobreesfuerzo del cuerpo y la temperatura interna. Yo sé que hay ciertas investigaciones afuera que muestran que algunas de estas mediciones, algunos de estos dispositivos miden la temperatura superficial y entonces pueden ser buenos hasta cierto nivel, pero cuando tenemos un aumento de temperatura importante, allí es cuando estos dispositivos pueden arrojar mayores errores. Ahora, en la industria creo que también se está trabajando para desarrollar métricas que no tenemos actualmente disponibles. Así es que yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo allá afuera para tratar de entender cómo verificar, cómo saber si algunos de estos métodos funcionan o no. Muchos de ellos consideran algoritmos, grados de calor, y uno puede incorporarles altura, peso y todo esto ayuda a dar ciertas predicciones. Claro que, por cierto, lo perfecto no debe ser enemigo de lo bueno. Entonces, no tenemos dispositivos perfectos, hay dispositivos que se te pueden utilizar y es mejor tener a veces eso a la mano que no tener nada. Obviamente hay ciertas barreras a poder utilizar métodos muy precisos. Así es que es bueno abrazar otras soluciones potenciales y tratar de averiguar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y hay otros factores a considerar en términos de datos que pueden manejar o administrar los trabajadores por sí mismos. Trabajado y platicado con empleadores que están conscientes de todo esto y están pensando en eh, hacer adecuaciones apropiadas en sus ambientes de trabajo. Entró otra pregunta que habla sobre la temperatura en las oficinas, por ejemplo. Y hay otra pregunta que dice si hay una temperatura absoluta que sea no hay que trabajar, ya sea una temperatura de termómetro o una temperatura corporal, pero en primer lugar, si puede responder a un ambiente de oficinas, hay una temperatura ahí a considerar. Esta es una pregunta interesante porque, como tantas preguntas que se hacen, todo depende. Estoy suponiendo que la persona, cuando es referida a un espacio de trabajo, se refiere a un espacio donde hay aire acondicionado, donde la gente está trabajando con una computadora y entonces el metabolismo interno es bastante bajo, como el que estamos haciendo actualmente. También creo que se asume de que
no podemos corregir el ambiente en 30 minutos. Sabemos que el calor comienza a afectar a la gente cuando tiende a subir. No llegamos nada más a un punto de inflexión y luego hay problemas. La gente generalmente puede tolerar estar en un ambiente caluroso sin mucha decremento a su función, pero se ha mostrado que cuando llegamos alrededor de 77 grados Fahrenheit hay un aumento en el número de accidentes como caídas, resbalones y este tipo de cosas que puede ocurrir en un ambiente de oficina, no tanto en un piso de fabricación. Y luego cuando llegamos a 80 grados las cosas empeoran. Pero cuando la temperatura de la oficina llega a 80, generalmente se recomienda de que, bueno, si no podemos arreglar las cosas y hacer que empiece a funcionar otra vez el aire acondicionado, es tiempo de cerrar la oficina. Ahora, ya, podríamos tolerar 87 grados, pero esto es lo máximo que cualquier persona en general pueda soportar por cierto periodo de tiempo, pero lo que comienza a afectar son errores cognitivos. Y otra de las cosas que sucede también es que la gente comienza a perder enfoque, deja de concentrarse bien, comienza a enfocarse más en que no se siente bien, que no se está cómodo. Así es que para condiciones ambientales de este tipo, en un ambiente caluroso, quizá entre 75 a 80 grados, uno debe de comenzar a considerar que hay que irse a un lugar más fresco si puede. Y puede ser que si está a 110 afuera y estás a 80 adentro, bueno, entonces depende, es mejor quizá quedarse adentro, pero si te puedes mover a un área más fresca, pues hay que hacerlo. En general, si las condiciones de temperatura aumentan tanto, creo que es importante comenzar a sacar gente alrededor de los 80 grados. Y hay aquí otra situación. ¿Tienes alguna idea sobre esta temperatura de no absoluto? Yo creo que los militares utilizan eh, eh, barreras de temperatura para tomar decisiones sobre a qué temperatura hay que dejar de entrenar a la gente porque quieren entrenar a los soldados y no matarlos de calor. Así es que aun y cuando ellos estén trabajando en áreas calurosas, sobre todo en las misiones, es importante entrenarlos de una forma relativamente segura. Yo creo que el problema es que no todo el mundo responde al calor de la misma forma. Yo he visto literatura en donde una persona hizo estudios en atletas profesionales y corredores de larga distancia cuya temperatura interna llegaba cerca de los 40 grados Celsius. Entonces estamos hablando de 105 grados Fahrenheit. Ellos dejaban de su actividad y se iban y les iba bien porque estaban aclimatizados a funcionar a estos niveles. Pero esto mataría a otra persona que no esté aclimatizada al calor, los mataría prontamente. Entonces, en entrenamientos militares, uno puede comenzar a suponer que después de ciertas semanas de entrenamiento, los soldados se van a aclimatizar más y más. Entonces, pues, se puede utilizar un WBTG al principio, a lo que se utilizaría después de un mes de entrenamiento. Para la gente que no sabe, lo que considera una temperatura global es que considera la energía radiante, la humedad del lugar, la temperatura del aire, el si existe maquinaria o fuegos cercanos y también se mide la velocidad del aire para revisar la transferencia del calor. Así es que si se considera todo esto, generalmente el trabajo debe de pararse a los 87 grados
en general, pero esto puede ser mayor o menor dependiendo de dónde esté uno en su periodo de entrenamiento y básicamente a las respuestas de los soldados. Si la mitad de los soldados se están colapsando, están teniendo dolores de cabeza, están vomitando, entonces es un buen momento de frenar el entrenamiento. Claro que también esto dependerá del instructor. Y yo no traduciría esto como medidas para el área de construcción, pero estamos teniendo información general sobre cómo el área militar puede educarnos a todos sobre el manejo de situaciones de calor extremo. Si yo quería agregar una cosa, no necesariamente en los Estados Unidos, pero tenemos distintos proyectos fuera del país, tanto en Canadá como en México. Y en Canadá, donde normalmente 87 grados sería mucho calor, se considera la temperatura y la humedad y dejan de trabajar a 40 grados Celsius, que son 104 grados Fahrenheit. Esta es temperatura real en el campo. Y esto sucede interna en condiciones de trabajar interiormente o en el exterior. 104 grados parece que va a ser una temperatura donde se deja de trabajar en general y en México a los 108 grados. Pero claro que allá en México los trabajadores están más aclimatizados a esa condición. Yo tenía un comentario rápido. Tengo un visual que puedo compartir y creo que es adecuado para este tema. ¿Lo pueden ver? Entonces ya revisamos ver el área militar donde se ha hecho mucho trabajo. Esto es de otra población de atletas de preparatoria y cómo administran el calor. Este es de North Carolina, de la Asociación de Atletismo, y aquí tenemos distintos lineamientos sobre el manejo del calor. Entonces, aquí tenemos un visual. Creo que esto vale la pena compartirse. Y aquí sí suspende las prácticas cuando se llega a 90 grados. Y el índice de calor sería 104, 124. Y luego aquí tenemos una descripción. Gracias. Creo que eso es muy útil. Quería cambiar un poquito de engranes y hablar sobre el Standard F50. La pregunta que entró es cómo puede el NS1050 puede ser utilizado para implementar un NHP. Y aquí abajo tengo tres de ustedes que han trabajado en esta área y que han estado muy involucrados en la redacción de este estándar. Así es que Ryan, Kathy, Gavin, no sé si quieren compartir su visión. Sí, con todo gusto. Si la gente no ha visto este estándar, definitivamente recomiendo que lo revisen. Es un estándar al que se le metió muchísimo trabajo, fue alrededor de 3 a 4 años, pero creo que valió la pena la espera. El estándar habla sobre lineamientos que pueden incorporar las compañías, tales como tener una operación balanceada, tener buena hidratación, utilizar bien áreas sombreadas. También habla sobre otro tipo de controles que tienen que ver con utilizar sistemas corporales. Hay muchas cosas de allí que que realmente se reflejan o son similares a otro tipo de lineamientos. Si uno quiere proteger a sus trabajadores utilizando un enfoque técnico, creo que esta sería una buena guía. Pero si nunca la han visto, definitivamente recomiendo que la revisen. Kathy, gracias. Sí, el estándar
50 establece estándares mínimos para la administración del estrés al calor y exposiciones que se dan en operaciones de construcción o demolición. Obviamente es un estándar desarrollado por consenso, no es obligatorio, pero sí es una mejor práctica y tiene que ver con la administración del calor, supervisión de condiciones del calor, educación, autoconciencia, escaneo médico, tener un plan del día, asegurarse que los empleadores participan en todo esto y que se pueden implementar ciertos controles relacionados con el calor. Le asigna la responsabilidad a un administrador y el proceso realmente es bastante fácil de comprender, es muy completo. Se tiene lo que se llama apéndices no obligatorios, aun y cuando todo es no obligatorio. Es un documento muy bien desarrollado que solamente requirió de 4 años porque fue escrito desde la nada, desarrollado desde la nada. Cuando nos juntamos en el comité hace como 5 años, dijimos, necesitamos desarrollar un reporte técnico y necesitamos convertir esto en un estándar. Y el doctor Tom Bockett decidió tomar un liderazgo en esto y creo que hizo un muy buen trabajo. Mañana hay una presentación de SAP y si ustedes pagaron el course, les van a dar una copia de estos estándares, además de una copia de otros estándares. Así es que esta es una opción también si realmente quieren aprender más de esto. Le pedí a Jess si pudiera poner la liga de del webinar que vamos a tener mañana, en donde vamos a revisar los estándares 80 y 50. Creo que está ya en el chat. Y así es como nos mantenemos en el negocio, siendo una desarrolladora de lineamientos. Así es que ahí está la liga y por cierto, hay muchísima información de calidad que está siendo posteada y también en el chat. Así es que Jessica está sacando todo lo que puede del chat y va a compartir estos recursos posteriormente en el correo posterior al webinar. Así es que creo que sí hay algunos posts relacionados con con este webinar. Y tú dijiste que les dan una copia del estándar con el registro. Sí, les dan una copia del estándar 8050 y también hay reportes técnicos, otro tipo de estándares que se van a otorgar. Gaby, no sé si quisieras agregar algo más a este tema. No, creo que ya se cubrió muy bien. Bueno, entonces voy a ir con John. Factores de riesgo. Hay muchos trabajadores en el área de construcción que no están necesariamente bien protegidos. Entonces, ¿qué impacto tiene esto a las situaciones de calor? Bueno, cualquier uso de más capas de vestimenta va a atrapar el calor independientemente de las condiciones de la transmisión del vapor. Si estás utilizando PPE, generalmente es algo obligatorio que tienes que utilizar, pero luego el PPE, sobre todo si se está encapsulando de alguna forma, va a atrapar todas las posibilidades de deshacerse del calor. Así es que básicamente hay 4 formas en las que uno se puede deshacer del calor. Uno es a través de la conducción. Uno pone su mano en un objeto frío. La otra es la convección, que tiene que ver con el movimiento de aire a través del cuerpo. Esto retira el calor. Y la otra es la radiación. Nosotros directamente irradiamos el calor hacia el ambiente. Y esto es lo que la gente puede ver cuando se prende una cámara infrarroja.
Luego, por supuesto, tenemos también la temperatura de sudoración, que en general es la forma más eficiente de deshacerse de calor. Pero si ustedes están utilizando, por ejemplo, un chaleco de protección, guantes, botas y pantalones largos, uno está bloqueando todas estas vías en donde se puede de transmisión de calor interno hacia el exterior. Y si le agregan a esto trabajo físico importante, están utilizando un martillo, cualquier cosa de este estilo, y además si están bajo el sol, simplemente están recibiendo demasiado calor de la afuera, están generando calor también internamente debido a condiciones metabólicas, y entonces si están utilizando equipo de protección pesado, esto simplemente va a bajar, si no es que bloquear completamente las rutas de eliminación del calor, y entonces hay un riesgo de de incorporar demasiado calor. Luego, si uno está sudando, uno comienza a retener esa humedad, humedad que luego no puede salir tampoco. Y esto tampoco es muy bueno. Así es que hay que utilizar quizá dos capas nada más, no demasiadas, porque todas las capas extra van a frenar la liberación del calor. Y también es importante tomar pausas y, si uno puede, en una área segura, deshacerse de ciertas capas de vestimenta, porque también a través de nuestros comportamientos podemos administrar el calor. Entonces, si el chaleco te está haciendo sentir mucho calor, puedes abrir el chaleco y entonces se puede comenzar a evaporar el sudor, y uno se puede comenzar a ventilar. Pero muchas veces no tenemos tiempo de hacer todo esto debido a que hay una presión de desarrollar el trabajo. Esto es importante cuando se atrapa el calor y la humedad dentro de la vestimenta. Entonces también es importante considerar las responsabilidades del trabajador mismo. John comentó de que quizá sea importante quitarse equipo de protección para poder bajar la temperatura personal. Obviamente, tener pausas en el trabajo y tomar agua. Ay, sí, es que hay otras preguntas que entraron antes del webinar. Uno es: ¿quién es responsable sobre la provisión de agua? Y luego, ¿qué hay con las pausas en el trabajo? ¿Un trabajador o un empleador puede decirles, tómense una pausa debido al calor? ¿O cómo se administra eso? Porque algunos empleadores dicen que este es tiempo perdido. En fin, ¿cómo se enfoca este tema, sabiendo que no tenemos un alineamiento legal al respecto actualmente? Bueno, respecto a la segunda pregunta, si tú trabajas con un empleador que te amenaza porque tomas una pausa por el calor, bueno, mi opinión es que estás trabajando con la persona inadecuada. Es una opinión personal. Nosotros les aclaramos a los trabajadores, no importa si somos un subcontratista o un contratista principal, que si cualquier persona siente que necesita tomar una pausa o tomar agua o irse a un lugar sombreado o lo que sea, lo pueden hacer o lo deben hacer. Y también a ciertos niveles de temperatura, nosotros implementamos pausas. Trabajas 30 minutos y luego te tomas otra pausa de 30 minutos, por ejemplo. Y esto es administrado por los supervisores y los trabajadores mismos. Si alguien trata de regresar al trabajar después de 30 minutos, hay que decir: ¿sabes qué? Espérate un poquito más antes de comenzar a
trabajar otra vez con los martillos y herramientas de trabajo pesado. Muchos contratistas puede que digan, saben que nos estamos tomando tanto tiempo en caminar de un lado al otro que simplemente vamos a dejar el trabajo por el día y realmente debe de haber suficientes pausas planeadas debido a condiciones de calor extremo o frío. Si no vas a planear las cosas, no se va a desarrollar bien el trabajo. Pero si hay problemas en este sentido, pues yo podría acudir con ustedes, con sus sindicatos, y el sindicato debe de respaldarlos en estas situaciones. Ahora, la pregunta sobre el agua. Realmente todo depende. Generalmente es el contratista general el que revisa las condiciones generales del proyecto, no importa si es sanitización, limpieza, remoción de nieve, etcétera. Así es que muchas veces el contratista general les provee agua y nosotros generalmente proveemos hielo, todo el hielo, en los contenedores similares a los que se pueden encontrar en las estaciones de gasolina y pueden obtener todo el hielo que quieran y muchas veces se reemplaza el hielo varias veces al día y luego depende del subcontratista si provee agua o no a sus trabajadores. En otras situaciones, el contratista general provee toda el agua y actualmente, en vez de utilizar los contenedores de 5 galones, estamos manejando más agua embotellada que es más cara y no es tan amigable al ambiente, pero es más limpia, considerando los estándares de limpieza. Pero sí es importante que lean el contrato y que todo esto se acuerde antes de comenzar el trabajo, porque durante los procesos de licitación y todo esto, pues los costos, puede haber costos relacionados con todo esto que deben de agregarse a en las negociaciones previas. OSHA podría revisar todo esto y decir, bueno, si tenemos muchos empleadores, hay que saber qué se está creando. Hay que ver si hay un empleador que está siendo el empleador de control, porque si hay demasiados empleadores, a veces se empalman las actividades y es difícil, es confusa la administración. Entonces hay que ver roles, responsabilidades, seguir los lineamientos y implementar los programas de seguridad para asegurarse que sí se manejan los lineamientos básicos de agua, sombreado y pausas. Si esto se hace, creo que están en un buen inicio. Bueno, voy a terminar con esta pregunta. Creo que ya llegamos al final de la hora, pero realmente, ¿qué es lo que se está considerando en OSHA? ¿Se está considerando utilizar el índice de calor? Quizá Ryan y Gab sepan algo al respecto. ¿Pueden repetir la pregunta? OSHA puede considerar utilizar índices de calor y no solo temperaturas. No sé si ustedes saben qué consideraciones está haciendo OSHA. Creo que Kathy sabe cómo están las cosas, yo también y Brian, pero si tú puedes compartir esta información, porque hay ciertas cosas que se están poniendo allí en el chat
y hay gente que ha perdido a familiares y tenemos una oportunidad ahora de informarnos al respecto. Entonces, en OSHA, ¿cómo están las cosas? Bueno, en primer lugar, no sabemos qué van a hacer. Entonces, para responder a esto, la regla no es pública actualmente. Sí hay una regla que se está revisando en la oficina de IRA, pero no es una prueba. Entonces, sí, hay una regla que se está revisando en la Casa Blanca y ojalá que salga pronto, qué es lo conveniente. Sí, realmente no sabemos. OSHA ha venido con nosotros en sus reuniones de emergencia y una de las cosas importantes era el tema del calor y nos preguntaron qué piensan al respecto, qué creen que debemos de hacer con algunas de las cosas sobre las que ellos están pensando y nosotros les dimos la mejor retroalimentación que pudimos, pero realmente ahorita ellos tienen que revisar las cosas y va a estar en las manos de la Casa Blanca, pero como dije anteriormente, en este año va a ser un año de elecciones, hay muchas preguntas abiertas y estamos esperando que esto salga, porque este es un tema importante. No sé si tú quieres decir algo antes de terminar. Unas cuantas cosas. Eh, Yo estuve trabajando junto con Gavin, revisamos todos los materiales de OSHA y dijimos, este material es viejo, no está actualizado, revisamos el contenido, pero también el comité revisó cuál sería lo mejor que podríamos considerar en el reglamento. Hicimos esto hace un año, a finales de junio y inmediatamente se fue al panel de pequeños negocios que lo revisaron, hicieron muchas preguntas y comentarios. Y ahora está en la oficina de la Administración de Presupuestos. No sabemos qué le ha agregado OSHA. Entonces, yo supondría que ellos manejarían lo más estricto que sería el índice de calor. Pero sí le recomendaría ACOSH porque ellos fueron los que realmente empujaron a OSHA y dijeron que había que hacerlo de una forma pronta, había que hacerlo ya. Sí, realmente estamos tratando de ver qué es lo que propone OSHA y entonces luego el proceso de desarrollo real va a continuar. Todos recibiremos una notificación de esto y todos sabremos qué es lo que se está buscando realmente. Pero es una oportunidad para todos en el área de construcción y en cualquier industria para poder sopesar lo que propone OSHA. Hay que ver a OSHA y hay que ver cómo se implementan estos cambios. Ellos también necesitan escucharlos a ustedes, escuchar a los médicos, a los investigadores y a todo el mundo. Así es que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Apreciamos el que se hayan quedado un poquito más con nosotros. Que tengan una bonita tarde y mantengan a sus